Cuando necesitamos contar algo, utilizamos los números enteros. Por ejemplo, una tarta, dos tartas, tres tartas. 1, 2 y 3 son números enteros. Pero cuando necesitamos expresar una medida, necesitamos utilizar las fracciones. Por ejemplo, si tenemos aquí una tarta y nos la queremos comer entre 3 personas, cada uno de nosotros nos comeremos una tercera parte de la tarta. Hemos dividido la tarta en 3 y, por ejemplo, nuestra parte pues, puede ser esta de aquí. Para expresar matemáticamente esta tercera parte de la tarta, utilizamos una fracción, que en este caso será la fracción 1/3. 1 entre 3. Como ves, una fracción es simplemente la división de dos números. El que está arriba se llama numerador y el que está abajo se llama denominador. Una tercera parte de la tarta se expresa como 1/3 porque de las 3 partes que tiene la tarta, una de ellas es la que nos vamos a comer nosotros. Es decir que el denominador representa el número total de partes y el numerador la parte o partes que nos corresponden a nosotros. En este caso, 1/3 es una fracción irreducible. Esto significa que no podemos simplificarla. Pero existen otros casos en los que una fracción se puede simplificar. Vamos a verlo mejor con otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta otra tarta y la queremos dividir en 6 trozos en vez de en 3. De estos 6 trozos, a nosotros, imagínate que nos corresponden 2 de esos trozos. Pues para expresar nuestra parte utilizaríamos la fracción 2/6, ¿vale? Imaginemos que a nosotros nos corresponde este trozo de aquí y este otro trozo de aquí. Pues la suma de lo que nos corresponde a nosotros sería 2/6 partes. Esta fracción sí se puede simplificar. ¿Por qué se puede simplificar? Pues porque podemos dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, en este caso el 2. Si cogemos el 2 y lo dividimos entre 2, ¿qué nos queda? Pues un 1. Y si cogemos el 6 y lo dividimos entre 2, nos queda el 3. Es decir que 2/6 podemos simplificarlo a 1/3. Simplemente hemos dividido tanto numerador como denominador entre 2. 1/3 no se puede simplificar más. ¿Por qué? Pues porque no existe ningún número por el que podamos dividir tanto el 1 como el 3. Son números que no comparten divisores. En cambio, 2/6 sí que compartían un divisor, que era el 2. Cuando una fracción no se puede simplificar más, como es el caso de la fracción de 1/3, llamamos a este tipo de fracción irreducible. Vamos a hacer algunos ejercicios de simplificación de fracciones para que entiendas mejor cómo se simplifican fracciones. Tenemos estas 3 fracciones y vamos a tratar de simplificarlas. Tenemos la primera, 15 entre 20. ¿Podemos simplificar esta fracción? Pues sí que la podemos simplificar, porque 15 y 20 comparten un divisor, que es el 5. Es decir, que 15 podemos dividirlo entre 5, que nos queda igual a 3, y 20 entre 5 es igual a 4. Es decir, tanto numerador como denominador hemos podido dividirlos entre 5. Vamos a por el caso de B. En este caso, ¿existe algún número por el que podamos dividir tanto el 40 como el 60? Pues sí, por ejemplo, se me ocurre que el 10, ¿no? Ambos acaban en 0, por tanto, ambos son dividibles entre 10. 40 entre 10 resulta que es 4 y 60 entre 10 es 6. ¿Se puede simplificar más esta fracción o es una fracción irreducible? Pues en este caso se puede seguir simplificando. ¿Por qué? Porque 40 podemos dividirlo entre 2 y 6 también se puede dividir entre 2. 4 entre 2 es 2 y 6 entre 2 es 3. Si nos hubiéramos dado cuenta desde el principio, podríamos haber cogido y haber dividido tanto 40 como 60 directamente entre 20. No hubiera sido necesario hacer estos dos pasos. Pero suele ocurrir que cuando tenemos una fracción, pues de primeras no nos damos cuenta y entonces pues tenemos que hacerlo así en 2 pasos y llegamos al mismo resultado. El resultado es que 2/3 es una fracción irreducible y por tanto no se puede simplificar más. Y vamos con la última, 2/6. Pues tanto el 2 como el 6 se puede dividir entre 2. Si dividimos 2 entre 2 tenemos 1 y 6 entre 2 es igual a 3, que es el caso del ejemplo que hemos visto anteriormente. Así que de esta forma hemos conseguido simplificar las 3 fracciones, algo que no siempre es posible. Ocurre que en algunos ejercicios nos piden que simplifiquemos fracciones y hay fracciones que son irreducibles y por tanto no se pueden simplificar más. En este caso, las 3 se podrían simplificar.